Bienvenido acá a Entrevistas Guambra. Muchísimas gracias, Verónica. Un gusto estar en Guambra Radio. Muchísimas gracias, Santiago. Y bueno, primero, hacer como un balance de lo sucedido en este mes. Digamos, han pasado varias cosas desde la famosa muerte cruzada, si era necesario no llamar, y finalmente estamos en este marco electoral. ¿Cómo de alguna manera calificar justamente este momento político que estamos viviendo acá en el país? Bueno, es un momento complicado para el país. Me parece que la muerte cruzada es una figura traumática, tanto para el sistema político institucional del Ecuador, pero sobre todo también para su economía. La inseguridad, el clima de desconfianza, el clima de pesimismo se agudiza con un proceso de inestabilidad que ha sido justamente invocado para esta elección. Esta elección no va a terminar con el proceso de inestabilidad que vive el país, apenas lo está iniciando. En 3 meses vamos a estar en las urnas, en 6 meses vamos a tener recién las autoridades electas, pero en 15 meses vamos a volver nuevamente a las urnas para elegir las mismas autoridades y en 18 meses recién tendremos autoridades que puedan cumplir el periodo de 4 meses. Es decir, el 24 de mayo del 2025 recién estaremos culminando con el proceso de inestabilidad, de falta de certezas. Eso básicamente va a redundar en una merma de las capacidades de la economía, va a tener menos ingresos la economía y por tanto también un decrecimiento del empleo y un decrecimiento también de los ingresos para las familias. Lamentablemente esta elección nueva va a traer consigo 2 años en el cual el Ecuador va a acarrear justamente un proceso de pérdidas de confianza, de pérdidas de certezas para el sector privado, pero también va a ralentizar tanto el sistema público como también, por supuesto, el sistema privado. Las consecuencias son traumáticas y todavía no las hemos avisorado, no las podemos vislumbrar con claridad, pero estoy seguro que quien va a terminar resultando afectado por esta invocación de la muerte cruzada es el pueblo ecuatoriano. Santiago, hay algunas miradas, digamos, del tema de las elecciones, ¿no? Digamos, esto que tú dices que puede ser un tema de crisis, inestabilidad, pero también hay quienes dicen que en estas, o sea, digamos que no hay 2025, sino hay 2023, o sea que las elecciones que se vienen anticipadas son las que marcarán lo que ocurra en 2025, digamos que son las elecciones ordinarias. Hay otras personas que consideran que no es así, que digamos que esto es una cuestión de transición que luego en el 2025 se definirá incluso posibles cambios en quienes, digamos, elijan, o sea, algo así como que quienes vayan a ser electos no se queden tan convencidos de que tienen el puesto ganado por este tiempo, ¿no? Entonces, ¿tú de qué línea del análisis eres? ¿Crees que existe, digamos, esta cuestión de transición de las elecciones o es una cuestión decisiva ya de que 2023 marcará lo que ocurre en 2025? Sí, un gusto, estimada Ana. Me parece que tú has mencionado con claridad, las elecciones del 2023 van a inaugurar esta elección nueva. No es una elección anticipada como menciona el Consejo Nacional Electoral, porque sería anticipar la elección del 2025. Son Ujú, elecciones nuevas para completar el periodo. claro. Pero en todo caso, tanto la elección del 2023 como la elección del 2025 son procesos que marcan una oportunidad para todos los actores. Es una elección compleja la del 2023. En mi apreciación, creo yo que quien resulte electo en el 2023 va a tratar de consolidar una fuerza gubernamental, política, un capital electoral que le permita llegar al 2025 con ciertas posibilidades de reelección. Pero, ¿qué va a suceder, Ana, con las otras fuerzas? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si es que el correísmo no llega a triunfar en esta elección? Seguramente el correísmo va a optar por una oposición severa. Seguramente Ujú, va a encauzar los respaldos que logre tener en el legislativo para tratar de hacer una política contenciosa de oposición al gobierno. mm, Pero ¿qué sucede si es que es a la inversa? ¿Qué sucede si es que es el correísmo el que llega
a ganar esta elección. Seguramente todas las fuerzas van a tratar de hacer oposición. Es decir, por eso es que yo considero que el escenario político institucional recién está iniciando un proceso de inestabilidad, de ingobernabilidad, de conflicto político y social, que todavía no lo vislumbramos con claridad, pero que incluso las propias instituciones, la propia configuración institucional está atravesando por un momento de recambio. El Consejo de Participación Social y Control, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está justamente ahora empezando a advertir ciertos atisbos de esta reconfiguración y lo que podría luego ser un escenario justamente a partir de esta institución de recambio de las principales autoridades del país. Si es que no se logra ese recambio en la correlación de fuerzas en las instituciones del Estado, seguramente van a apelar a la Asamblea Nacional. Es decir, estamos recién empezando un momento de recambio, de conflicto, de pugna institucional, y me parece a mí que las elecciones del 2023 apenas van a iniciar este proceso. Las elecciones del 2025 yo creo que van a zanjar esta disputa, pero para ello necesitaremos recorrer 2 largos años en una situación compleja para la sociedad ecuatoriana. Ahora, el tema de la muerte cruzada, digamos, de alguna manera se vio, o el presidente Lasso intentó que se vea bien para la mayoría de los ecuatorianos, puesto que se hablaba que la Asamblea se iba a su casa, y durante todo este tiempo hemos visto cómo se ha desacreditado a la Asamblea, al trabajo de los legisladores, independientemente de quiénes hayan sido. Sin embargo, ahora vemos una disputa nuevamente de los partidos políticos por justamente quedarse en la Asamblea o presentar, no sé si buenos cuadros, pero en todo caso reencauchados. Hemos visto personajes, incluso, por ejemplo, expresidentes como Lucio Gutiérrez, que se están postulando para la Asamblea Nacional. ¿Cómo mirar o de pronto alguna hacer un análisis de lo que vendrá para esta Asamblea Nacional? Bueno, se advierte que en realidad una buena parte de los asambleístas que ya están, que ya estuvieron en funciones en el periodo 2021-2025 y que terminaron sus periodos por la muerte cruzada, pues van a volver a tratar de justamente participar. Justamente una amiga politóloga argentina me decía, no comprendo esta figura de la muerte cruzada porque lo lógico sería que quienes invocan esta figura tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, terminen sus funciones y no puedan participar del nuevo proceso electoral. Lastimosamente en el Ecuador sucede un caso atípico, digamos, porque estas autoridades que estuvieron justamente en esta pugna, en ese conflicto, que no advirtieron que el diálogo, que el consenso, que la concertación podía ser el camino para solucionar las pugnas, estas mismas autoridades son las que se presentan a una elección y corremos el riesgo quizás de que estas mismas autoridades puedan llegar justamente al legislativo. Me parece que la muerte cruzada evidencia el resquebrajamiento y la poca capacidad de los actores políticos de solucionar y de dar cara a las crisis. Y esto justamente está sintiendo el Ecuador que esas autoridades políticas han estado durante casi 6 meses evidenciando una pugna, tratando de procesar esa pugna, pero en una hipertrofia a la final de cuentas, en una especie de parálisis institucional que ha traído justamente el desenlace traumático para la institucionalidad, el desenlace traumático para la economía, que es la invocación de la muerte cruzada. ¿Qué van a hacer estas autoridades en el plazo de 1 año y medio? La propia planificación del plan de gobierno resulta complejo, tomando en cuenta que ya la propia planificación, la propia aprobación del presupuesto general del Estado está ya establecida hasta el 2025. Tendrían que hacer reprogramaciones, reajustes a la programación ya establecida del presupuesto general del Estado, con consecuencias, yo diría, poco probables de que estas autoridades que resulten electas en el Ejecutivo puedan tener en primera instancia una buena planificación, pero en segunda instancia una ejecutoría que tenga ciertos visos de éxito. Me parece que va a ser todo lo contrario
el legislativo también creo yo que podría pues repetir una configuración similar, podría verse atomizadas las fuerzas. Yo no creo que en esta elección vayamos a tener una fuerza mayoritaria que tenga el 70% de las voluntades de la Asamblea Nacional. Me parece que eso es muy complejo. Me parece que nuevamente vamos a tener un legislativo que tenga 4, 3 fuerzas relevantes, pero nuevamente van a tener que esas fuerzas dialogar. Y ahí me parece que podría reeditarse estas mayorías que ya tuvimos en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, la mayoría más estable que tuvo la Asamblea Nacional fue la del Movimiento Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Tuvieron una mayoría estable que les permitió no solamente encauzar las iniciativas legislativas, sino también las iniciativas de fiscalización y control político con los juicios que iniciaron justamente estas dos fuerzas. Santiago, pero esa mirada, digamos, ¿no es un poco pesimista frente a lo que, digamos, la opción que había? Digamos, había la opción, si no era la muerte cruzada, la opción era continuar con el gobierno de Lasso y la inestabilidad, digamos, finalmente que también estaba presente en la Asamblea y en las disputas políticas con la Asamblea y el gobierno. Entonces, hay varias personas que en cambio dicen que después de la muerte cruzada es como que las personas dicen, bueno, algo va a cambiar, o sea, digamos, hubo ahí un brillito de posibilidad de esperanza y de cambio, de que algo iba a cambiar, porque en cambio con el gobierno se mantenía una mirada, en cambio, mucho más trágica, ¿no? Entonces, en cambio, tú lo planteas ahorita como una mirada de que la muerte cruzada nos metió, en cambio, en un camino más bien de nueva crisis. Entonces, ¿no es una mirada un poco pesimista? Es una mirada pesimista porque prácticamente así evidencia los datos de la realidad. El día que se anunció la muerte cruzada, por ejemplo, la cotización de los bonos de deuda cayeron en un 10%. El riesgo país, este indicador que a algunos gusta y a otros no, aumentó en 100 puntos, es decir, el riesgo país del Ecuador está por sobre los 1.800 puntos. Se evidencia, por ejemplo, una contracción de la economía. Es decir, hay indicadores que alientan a sospechar que la economía va a sufrir el desenlace justamente de esta figura de las nuevas elecciones producto de la invocación de la muerte cruzada. Los inversores seguramente van a contraer, a retrotraer, digamos, la planificación que tenían, porque justamente no tienen certeza de quién va a gobernar el país, de cuánto va a durar el gobierno. Tiene un plazo muy corto. El Ejecutivo, Ana, va a seguir gobernando con la muerte cruzada y seguramente lo va a hacer por 6 meses más, sin ningún tipo de control, sin ningún el control de la Corte Constitucional. Más que de la Corte Constitucional, que como tú mencionas es un control, digamos, yo diría, reducido. Únicamente puede controlar que sean los decretos en materia económica, que sean decretos que justifiquen una urgencia, es decir, que no puedan ser tratados por la siguiente asamblea y que no vulneren derechos, es decir, tampoco es que es un escollo difícil de sortear para el gobierno nacional, pero gobierna sin ningún tipo de control en las calles, porque estamos viendo que en un momento atípico de campaña electoral en la cual los principales actores de la movilización social de estos últimos 3 años han estado incluso de precandidatos, han tenido que estar en una arena más cerca a la política electoral que a la política contenciosa en las calles. Es decir, la principalización de la movilización social para enfrentar las medidas económicas del gobierno va a ser muy complejo que se logre. Lo que va a suceder es, como ya está pasando, es que la dinámica de la campaña electoral se principalice por sobre cualquier otro tipo de participación política. Es decir, estamos abocados a hablar sobre la campaña, estamos abocados a hablar sobre las candidaturas, mientras el gobierno ya anuncia una reforma de carácter laboral sin ningún tipo de control, porque no es un decreto económico urgente. La reforma en materia laboral está estableciendo mayores condiciones para la flexibilización laboral. Se anuncia incluso que podría haber un incremento de la aportación de los asegurados a justamente el fondo de salud, el fondo de jubilación.
Y me parece a mí que es riesgoso, por tanto. Y es riesgoso que un país gobierne por decreto. un ejecutivo, gobierne sin ningún tipo de control y fiscalización de la Asamblea Nacional, con unas competencias reducidas, acotadas por parte de la Corte Constitucional en los casos de decretos de urgencia económica y sin ningún tipo de resistencia tampoco en las calles. Eso es lo que ha provocado la muerte cruzada, el riesgo de que este gobierno implemente una política agresiva sin ningún tipo de fiscalización en el tiempo que le resta, porque lastimosamente no tenemos ahora prácticamente oposición al gobierno nacional. Quienes fungían como opositores ahora están abocados a constituir candidaturas. Es decir, me parece a mí Y que alianzas. los riesgos y los desenlaces negativos eran muchos más con la invocación de la muerte cruzada que sin Que ella. seguir con Lazo en el gobierno Por un tiempo de un año, digamos. de más ¿Qué es tiempo. lo que le restaría, no? Claro. A diferencia, pues el proceso electoral le cuesta 80 millones de dólares al país. Ahora mismo estamos agobiados por la crisis del fenómeno meteorológico que se ha precipitado mucho en la costa ecuatoriana, en Esmeraldas, sin capacidad de reacción por parte del Ejecutivo, porque tiene una mentalidad, obviamente, de equilibrio fiscal. El problema para el gobierno no es el empleo, sino es el equilibrio fiscal y la moderación del gasto público. Entonces, tenemos, sin embargo, 80 millones de dólares en esta elección, 80 millones de dólares en la siguiente, y me parece a mí que no era lo primordial justamente para el Ecuador estar abocados a un proceso de inestabilidad. Esto a todas luces, Ana, a todas luces, Verónica, va a acarrear un proceso que estamos inaugurando apenas de inestabilidad, de recambio institucional con puja, de, por tanto, también falta de certezas respecto a los gobernantes, al legislativo, va a Ajá. acarrear, yo diría, consecuencias negativas más consecuencias negativas que si es que no se hubiese invocado a la muerte cruzada. Y ya para finalizar, Santiago, la semana pasada Guillermo Lasso y también Leonidas Issa, aunque de diferentes tiendas políticas, pero anunciaron que no se candidatizarán. ¿Cómo se mira también un poco el panorama de los binomios sin estas dos figuras? Me parece que Leonidas Issa ha declinado su candidatura. Creo yo que le hace bien al movimiento social en este escenario tan complejo y tan atípico, que los liderazgos de la resistencia social puedan estar en esa arena. Es una elección complicada. Me parece a mí que no era el momento para Leonidas Issa, porque justamente es un momento atípico, singular. Me parece que ha hecho lo correcto. Esto, sin embargo, creo yo que por las encuestas que ya están circulando, Verónica, ya hay encuestas que están midiendo el pulso político y el pulso de las candidaturas. Se avisora que, de lo que puedo yo ver en las encuestas, en 3 encuestas distintas, que hay, digamos, 2 candidaturas que empiezan a consolidar un primero y un segundo puesto. Aún, digamos, falta mucho por recorrer, pero no vamos a tener muchas encuestas tampoco, porque van a ser justamente elecciones muy Rápidas. circunscritas a plazos muy estrechos. Pero se puede advertir que el movimiento Revolución Ciudadana tiene aún un capital político. En las elecciones seccionales del 2023 se ha visto refrendado este capital político. Alrededor del 25% se realizan estimaciones de sondeos de opinión que justamente dan ese porcentaje, 25 algunos, otros 30, pero me parece que esta fuerza sigue teniendo la principal debilidad y su principal fortaleza, el personalismo de Rafael Correa. Esa es la principal fortaleza para, digamos, tener el 25, el 30%, pero también es la principal debilidad para pasar ese umbral. Es decir, el correísmo seguramente puede llegar con mucha comodidad a la segunda vuelta, gracias al liderazgo, al Y al liderazgo voto duro, digamos. insustituible, al voto duro, como tú mencionas, ajá,
del correísmo, pero va a ser complicado que apelando a esa misma retórica, a esa misma narrativa amenazante y vengativa, Claro. pueda el correísmo pasar ese umbral. Ya hemos visto, por ejemplo, en campañas exitosas, por ejemplo, con el alcalde de Quito, por ejemplo, que no recurrió a esta narrativa de amenaza, de descalificación, de estigmatización, como es propio del expresidente Correa. Más bien acudió a una narrativa distinta de concertación, de diálogo democrático, de superar las distancias ideológicas en pos de una gestión exitosa que le hace falta a la ciudad. Y mira tú, digamos, tuvo éxito y ahora es el alcalde. Lo mismo sucedió en otros cantones del país. Entonces, me parece a mí que ¿Cuáles ese son las dos personalismo, opciones, Santiago? Dijiste dos opciones, la Revolución Ciudadana, y la segunda para ti, ¿cuál es? y la segunda me parece que es algo que no se está advirtiendo con mucha claridad, pero el clima de los ecuatorianos es un clima, el ánimo social es un ánimo de miedo, de pesimismo y de desconfianza. De miedo a la inseguridad, de pesimismo a la situación económica y de desconfianza también a la clase política. Casi el 95% de los ecuatorianos desconfía de la clase política. Y quien pueda enarbolar una retórica que justamente haga una invocación a nuevas prácticas políticas, creo yo que estaría también bien posicionado. Las encuestas están favoreciendo a Yacu Pérez, por ejemplo. Veo eso. La votación del 2021 superó largamente el umbral de votación étnica del 6%, que se ha situado históricamente la votación de Pachacutic alrededor del 6%. Yacu Pérez superó este umbral, es decir, no solamente es Pachacutic, no solamente fue Pachacutic la fortaleza de esa votación. Él mismo, la propia figura de Yacu Pérez, expresó justamente una especie de renovación del discurso y de la práctica política, logrando pues tener casi el 18% de la votación nacional y casi llega a la segunda vuelta electoral con un resultado electoral bastante reñido y también sujeto a impugnaciones incluso en el propio Consejo Nacional Electoral. Es decir, sería, digamos, una especie de candidato que está evocando a esta renovación de la práctica del discurso político. No es una figura nueva, pero está renovando, digamos, la política con el tema de la oposición a la extracción minera. Entonces, ¿tú no le ves una opción, digamos, al candidato de la derecha que ha logrado aglutinar, digamos, algunos de los apoyos, que es el candidato social cristiano Jan Topic? Las encuestas no dicen eso, las encuestas de hoy no dicen eso, pero me parece, Ana, que el candidato Topic es un candidato, es el outsider de esta elección. Él es el candidato outsider de esta elección. Y el electorado ecuatoriano está buscando desde el 2021 una figura similar. En el 2021 tuvimos, por ejemplo, entre la votación de Hervas y la votación de Yacu Pérez, juntos lograron sacar el 35% de la votación. Es decir, eran figuras ambas, más en el caso de Hervas, nuevas para esa elección. Y sin embargo sacaron una excelente votación. Figuras desconocidas. En el caso de Hervas era una figura casi desconocida. Y sin embargo logró casi 15% de la votación nacional. Entonces, me parece a mí que esta búsqueda de alguien nuevo, de alguien que pueda no ser ni anti ni contra, es una búsqueda que ya se instaló en la elección del 2021. Y me parece a mí que quien podría capitalizar justamente esta aspiración de la gente de buscar una figura nueva y también de capitalizar los votos del propio gobierno, Ana, porque el propio gobierno, digamos, está en retirada, pareciera que no se va a presentar en esta elección, pero algo de votación también puede endosar. Y me parece a mí que esos votos de las derechas duras puede también trasladarse a Topic. No le veo como un candidato nacional, es un candidato regional, poco conocimiento, es una campaña con poco tiempo. Veo más bien consolidando una candidatura interesante a nivel regional en la costa que le va a permitir seguramente al Partido Social Cristiano
poner a buen recaudo sus 14 legisladores, va a tener una bancada sin lugar a dudas, pero me parece a mí que, digamos, va a ser compleja su proyección, en tanto y en cuanto pues el tiempo es demasiado corto para proyectar una figura nueva que pueda irrumpir. Sin embargo, juega también a su favor la inseguridad. Me parece a mí que él es el claro, candidato el discurso que mejor de la... está enarbolando el discurso de la seguridad. Ajá. Santiago, muchísimas gracias por este análisis, sin duda varios temas que seguir analizando y conversando que nos veremos más adelante. Muchísimas gracias. Un gusto, Verónica y Ana, por el espacio. Un gusto estar en Wambra Radio siempre.